La Iglesia Manantial de Unción en el Desierto, Asambleas de Dios, presenta su programa Refrescando el Alma, con los pastores Juan y Amanda Rodríguez. Y ahora con ustedes, el programa de hoy. Amén. Esta lección les bendiga. Voy a leer la palabra del Señor ahí en 1 Samuel capítulo 17, el verso 42 al verso 48. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las aves del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y le daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y las bestias de las tierras, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Esta tarde voy a orar que esta palabra traiga esperanza, esta palabra sea de bendición para cada oyente, donde se escuche esta frecuencia de vida, en cualquier área, en cualquier ciudad, en cualquier estado, en cualquier comunidad. Que sea Dios quien bendiga esta palabra a tu corazón, y que Dios te dé esa fe, esa convicción, ese amor de Dios en tu vida, y que vuelvas a seguir creyendo que Dios te ama, que Dios te perdona, que Dios te va a ayudar, que Dios te va a bendecir, donde tú estés, aún en las cárceles aquí en Alto Desierto, o en cualquier parte donde escuches esta frecuencia de vida. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu corazón con esta palabra. Te doy gracias, oh Padre Celestial, por esta palabra que has puesto en mi corazón, que sea de bendición. Solamente quiero compartir lo que has puesto en mi corazón. Gracias por tu misericordia, por tu bondad. Ayúdame, Señor Santo, a predicar y vivir esta palabra. En el nombre de tu Hijo amado, te doy gracias por tus bendiciones, porque eres el mismo de ayer, hoy y siempre. Y bendice a tu pueblo, al que está escuchando esta predicación, o después bendice esta predicación a cada persona, y que sea de bendición. Y la gloria será para ti, Padre Celestial, por Cristo Jesús. Amén, amén. Esta tarde lo que quiero compartir con ustedes es: despierta tu corazón de guerrero o guerrera y avanza. Despierta tu corazón de guerrero o de guerrera y avanza. Hacer guerra es hacer todo aquello bueno que le agrada a Dios, pero al enemigo Satanás le desagrada. Que cuando uno está humillado ante Dios, cuando uno está realmente orando, cuando uno está intercediendo, cuando uno está ayunando, todo eso al enemigo le agrada. Pero eso es hacer guerra en contra del enemigo. Humillarse ante el Dios Todopoderoso es hacer guerra en contra del enemigo. Asistencia a la iglesia, amor, santidad, tener compasión, tener fe, servicio, humildad, todo eso realmente es hacer guerra en contra del enemigo. Perseverancia, integridad, un corazón bondadoso, un corazón que perdona, un corazón que ayuda, todo eso es realmente hacer guerra en contra de tu adversario. Todo cristiano, a la par de nuestro adversario, somos tomados en poco peligro, en poca, todo eso. Dice la palabra del Señor en 1 Samuel 17, versos 42 y 43. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Dice la palabra: y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses.
Todo cristiano, a la par de nuestro adversario, somos tomados en poco. Quizás el diablo nos mira como algo insignificante. Y cada cristiano que quiere realmente amar más a Dios, que quiere conocer a Dios, el diablo nos mira en poco. El diablo nos mira en poco como realmente algo insignificante. A la par del enemigo nada somos. Si usted se pone a la par de un demonio, es gigante, pero nosotros a la par de él somos quizás una arena, como dice un canto, somos un grano de arena. Mas sin embargo somos hijos de Dios, que podemos confiar que con nosotros está el Dios Todopoderoso. El enemigo se burla de uno. El enemigo cree realmente que te va a vencer, que te va a destruir, que te va a realmente ganar. El enemigo realmente hace poco realmente, o hace realmente se burla del cristiano cuando lo mira realmente a la par de uno. ¿Y cuántas veces el enemigo ha pasado enfrente de tu vida, ha traído una persona, un conocido, y se burla de ti? Y se burla por tu cristianismo realmente, que no has vencido, que no eres vencedor, que no eres triunfador. Pero Dios está contigo. Dios no te ha dejado. El hecho de que la victoria no ha llegado a tu vida no quiere decir que estás solo. Dios está contigo. Ahí está realmente David, escuchando realmente a su adversario, escuchando realmente lo que está en el corazón de ese gigante Goliat en contra de David. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho rubio y de hermoso parecer, y maldijo al Dios de David. ¿Cuántas veces algún conocido, alguna persona prepotente, alguna persona, quizás un supervisor, un manager, nos ofende realmente como cristianos y ofende al Dios nuestro? Mas sin embargo Dios está contigo. Quizás estás trabajando como un empleado en alguna fábrica, y quizás el que está enfrente de ti te maldice, pero Dios está contigo. No estás solo en el problema. Dios no te ha dejado, Dios no te ha abandonado. ¿Cómo se sentirá David cuando escuchó realmente que ese gigante Goliat está maldiciendo a su Dios? Se burló realmente de David, lo tuvo en poco. Dice el verso 44, ahí mismo en 1 Samuel 17, verso 44. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Ven a mí, ven, acércate a mí, te voy a destruir. Ven, acércate a mí, te voy a hacer pedazo, decía el gigante Goliat. El enemigo se jacta se engrandece de su poderío, menosprecia tu vida. Quizás has escuchado una palabra del enemigo: te voy a destruir, cristiano, te voy a destruir, cristiana, voy a destruir tu hogar, tu matrimonio, tu familia, lo voy a destruir. Y creemos esa palabra, le escuchamos esa palabra y tenemos miedo de enfrentar a ese gigante que viene en contra de tu familia, en contra de tu hogar, porque alguien lo ha dicho: voy a acabar con tu hogar. Y Goliat mira a David como nada. Goliat mira a David que realmente como una pequeña objeto realmente que lo puede vencer, destruir. Y el diablo quiere que creas lo que realmente él dice de tu vida. El diablo siempre dice una palabra a tu corazón, a tu mente, a través de alguien más, y que tú lo creas. Tú no vales nada. Así como estás tú como cristiano, no vales nada. Mejor vuélvete al mundo, mejor regresa al mundo, porque es una vergüenza como cristiano o como cristiana. El diablo dice todo eso para que uno lo pueda creer. ¿Y qué hacer el cristiano cuando escucha eso? Que hasta alguno se regresa al mundo, porque escuchó realmente que no vale la pena seguir buscando de Dios, porque hay muchos problemas. No vale la pena realmente buscar más de Dios, porque el enemigo es más grande que nosotros. Pero Dios está contigo. Hay una palabra que Cristo dijo antes de irse: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Esta fue la promesa de Jesús para tu vida. Yo he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aunque tengas problemas, Dios está contigo. Aunque realmente tengas adversidad, Dios está contigo. Cuanto más buscas de Dios, el enemigo nos tienta para hacernos caer. Una persona que toma la decisión de buscar más de Dios, de consagrarse a Dios, seguramente que el enemigo viene a atacar tu vida. Cualquier cristiano que anhela buscar de Dios, buscar su presencia, buscar la integridad, buscar el amor, buscar la guianza de la palabra para su vida, el enemigo más lo va a atacar. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 4, verso 2 al verso 4, dice la palabra: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Damos cuenta, Jesús está orando, Jesús está ayunando. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. Y vino el tentador. Una persona busca de Dios, una persona que se compromete a buscar más de Dios, el enemigo le va a hacer la guerra imposible para que no siga el camino de verdad, el camino de santidad, el camino de amor, de bondad, de servicio. Porque no quiere realmente, porque somos un peligro para el enemigo cuando uno está buscando y sirviendo más a Dios. El enemigo está mirando el peligro que viene en contra de él. Cuando Jesús está orando, ayunando, mira un peligro en su vida. ¿Por qué realmente? Porque Jesús está buscando la voluntad del Padre Celestial. Está buscando ser guiado por el Padre Celestial. ¿Y qué responde Jesús a su adversario? Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra que sale de la boca de Dios. No solamente de pan, no solamente de lo material, sino la palabra que sale de la boca de Dios. Cuando tú estás orando, cuando tú estás ayunando, cuando tú estás buscando de Dios, estás haciendo guerra en contra del adversario, y el enemigo vendrá con todo a destruir esa palabra en tu corazón, ese gozo en tu corazón, ese servicio para con Dios. Aquí está Jesús buscando de Dios, aquí está Jesús orando, ayunando. El diablo viene a tentarle para hacerlo caer. Siempre que una persona busque, siempre que un cristiano se busque más de Dios y sea realmente tentado a buscar más de Dios, a consagrar más su vida, el enemigo le va a hacer más guerra. Pues cuando un cristiano no tiene problemas, todo le parece que está bien, no hay ningún problema, realmente es peligroso. Es cuando el enemigo está realmente haciendo cualquier cosa para que ese cristiano no avance. Dice la palabra de Dios que nosotros somos la sal de la tierra. Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, y como sal de la tierra tenemos que ser diferentes al mundo, y como luz en Cristo Jesús tenemos que alumbrar a la persona que está en tinieblas, viviendo en pecado, en maldad o iniquidad. Pero David realmente está dispuesto a hacer la voluntad de su Padre Celestial, de Jehová de los ejércitos. Dice la palabra en 1 Samuel 17, verso 26. Verso 26, dice la palabra del Señor: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué hará el hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? David le duele cuando se burlan del Dios vivo. David le duele, se molesta realmente cuando se burlan del Dios vivo.
David realmente se molesta realmente porque está mirando este incircunciso burlándose de Dios. ¿Y cuántas veces quizás consciente e inconscientemente miras a una persona burlándose de Dios y quedamos callados? No decimos nada porque es el amigo, porque es la hija o porque es el hijo. No decimos nada porque es el padre o la madre. No decimos nada, se está burlando del Dios vivo y quedamos callados. Pero David realmente está preguntando aquí: ¿qué hará el rey Saúl, el que venza a este incircunciso que está hablando mal de nuestro Dios? Le duele en su corazón. Cuando una persona está marginada, un día en el pecado, nos debe tener dolor, compasión por esa alma que está realmente sufriendo, queriendo salir y no poder salir. David escucha, le duele en su corazón realmente lo que está escuchando, de que este filisteo está por 40 días provocando. 40 días estaba provocando día con día a los escogidos de Dios, día con día desafiando al pueblo de Dios, día con día. Pero llegó un día en que David escuchó todo eso, en que ese joven David escuchó realmente eso, y le dolió en su corazón ver sus hermanos valientes, guerreros, pero no estaban peleando en contra de su adversario. El mensaje es: despierta tu corazón de guerrero y avanza. Despierta tu corazón de guerrero y avanza. ¿Cuánta gente que quizás le gusta ver el boxeo? Realmente alguien se cae y se levanta realmente de esa condición y destruye a su adversario. Tenemos que levantarnos en nombre de Cristo Jesús y avanzar y vencer al adversario. Despierta tu corazón de guerrero o guerrera y avanza. Destruye, vence a tu enemigo. Dice la palabra en 1 Samuel 17, verso 32 y 33. 32 y 33 de 1 Samuel. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. No vas a poder ir tú. No lo vas a poder vencer. Eres hombre de guerra. Tú eres un joven, un muchacho, un adolescente. No vas a poder vencer. El enemigo es real. Nos hace la guerra. Nos provoca para destruirnos. Nos provoca. Pero ¿qué podemos hacer nosotros cuando el enemigo viene y nos provoca? Quizás hacerle caso como hijo Saúl. No hagas caso. Deja ese gigante. Tú no lo vas a poder vencer porque eres hombre de guerra. Tú eres un muchacho, un joven. Solo no podemos. Necesitamos a Dios para poder vencer. El enemigo es grande, pero el Dios de David es más grande que este adversario. Tenemos que realmente recurrir realmente a la ayuda de Dios. Volver realmente a reconocer que ese Dios que está con nosotros nos puede ayudar. Saúl quizás estaba derrotado en persona, en vida. Saúl reconoce: no podemos contra él. Él es un gigante. Se dio por vencido. Dejó por la paz la guerra. Tenía miedo a su adversario. Pero David realmente no está dispuesto a que se sigan burlando de ese Dios vivo. Habrá un valiente que se ponga en pie en esa familia, en ese hogar. A veces que yo me levanto en el nombre de Cristo Jesús a pelear por mi familia, a pelear por mi hogar, por mi esposa, por mis hijos, por mi familia, por mi nación. Saúl no quiso pelear. El pueblo no quiso pelear. Pero ese corazón de guerrero, ese corazón valiente, ese corazón realmente destinado a la victoria, destinado a la guerra, como David, tuvo que hacerlo. Pero para eso, esto es muy importante. En Samuel 17, 34 y 36,
está la victoria. Dice la palabra: y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libertaba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, un siervo, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Nos damos cuenta. Recuerda tu corazón de guerrero. No olvides. Vive el presente recordando el pasado. Aquí está realmente David recordando el pasado. Yo era pastor de ovejas y yo peleaba por una oveja de mi padre. Me levantaba y la destruía, sea oso, sea león, no importa. Destruía al adversario. Le arrancaba de la quijada a mi oveja, a mi cordero, porque es de mi padre. Ese corazón valiente, guerrero. Quizás recordarás en este momento cuando tú orabas. Eras un hombre, una mujer de guerra. ¿Recuerdas cuando tú, esa pasión por Dios en tu vida, en tu corazón, esa pasión por evangelizar, esa pasión por adorar a Dios, esa pasión por cantarle al Dios Todopoderoso, esa pasión por tocar las puertas de evangelización, esa pasión por compartir a ese Dios vivo que estaba en tu corazón? Este es un corazón guerrero que está en tu vida, que está en tu corazón. Solamente levántate y vuelve a hacer ese camino de santidad, ese camino de verdad, predicando que Cristo vive, que Cristo ama, que Cristo liberta. David recordó eso. Yo recuerdo cuando venía un oso, le quitaba de la quijada a un cordero, una oveja, defendía esa oveja. Y cuánto cristiano, cuánta cristiana en su pueblo, en su tierra natal, caminaban por calles empolvadas con lodo, lloviendo, llevando ese mensaje de esperanza, llevando ese mensaje de amor, no importando lluvia o lodo, caminaban llevando, diciendo: Dios te ama, porque había esa pasión, ese corazón guerrero que estaba en tu corazón, todavía está en tu vida. Pero ¿qué tenemos que hacer? Volvernos a recordar que Dios te usaba como alguien especial, como un adorador, como una persona que tocaba un instrumento, o simplemente como un buen evangelista, llevando esa palabra, ese evangelio de salvación a otra persona. ¿Cuánta gente fue salva a través de tu testimonio? ¿Cuántas veces lloraste por una alma para que Dios la salvase? Y fue salva por tu oración, por tu insistencia. Y ese corazón de guerrero está en tu corazón. ¿Qué tienes que hacer? Volver a levantarte, a caminar en corazón de guerrero para destruir a tu adversario, porque no estás solo. Dios está contigo. Dios te ama, pero Él quiere que vuelvas a luchar en contra de tu adversario. David recordó: yo recuerdo que mataba osos, leones, lo destruía con mis manos, con sus manos, no con una arma, con sus manos. Dios te da el poder para destruir fortalezas, pero tienes que recordar que Dios quiere usar tu vida una vez más. David recordó su pasado y quizás imaginó al gigante Goliat como un oso torpe, caminando despacio, quizás como un león torpe y un animal irracional. Lo miró como un animal, creyendo que Dios estaba con David. Caminó por fe al encuentro de batalla. Comparó al gigante Goliat como un oso. Un oso no corre, un oso camina paso a paso. Un oso es torpe. El enemigo también es torpe, comete muchos errores el enemigo. En este momento recuerdo un error que cometió el diablo hace tiempo atrás, muchos años atrás. Yo venía a Estados Unidos a traer pan para la iglesia. Cuando estoy orando en mi carro, me dice Dios: fíjate en la llanta derecha de atrás,
tenía el carro prendido y había orado para salir. Venía por pan para la iglesia, por el reformatorio. Pero él me dice, fíjate la gente de atrás. Me bajé del carro y me fui a la gente de atrás. ¿Y qué había en esa llanta? Una tabla con un clavo en la llanta de atrás. Fue tan torpe el enemigo que lo puso atrás, pero Dios en su misericordia me dice, fíjate en la llanta de atrás. Me levanté del carro y fui atrás. Había una llanta con un clavo, una tabla con un clavo en mi llanta. Pero Dios realmente le dice a David, voy a mirar a ese gigante, no como lo que es, como un animal. Y el diablo es un animal que quiere destruir tu vida, pero Dios te ama. Quiero avanzar. Ahí en 1 Samuel 17, verso 45 al 47, dice la palabra del Señor. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos y el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Dice la palabra del Señor, toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. David se dio prisa y corrió hacia la línea de batalla. No se quedó parado. Caminó, lo enfrentó para ganar, para vencer, para derrotar a su adversario. No voy a terminar, pero solamente quiero leer una parte en Corintios capítulo 10, verso 4 y verso 5. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Nos damos cuenta. Usemos las armas de Dios para destrucción de fortalezas. Usemos esas armas de Dios para la destrucción de fortalezas. Dios les bendiga y que Dios les guarde. Y despierta en tu corazón de guerrero o guerrera y avanza y destruye a tu adversario. ¿De qué forma? Como dice Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Dios les bendiga hasta la próxima y que Dios les guarde en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.